Si yo te pidiera autodefinirte, ¿quién es Sofía Rivera Torres? Creo que Sofía Rivera Torres es una mujer que está en constante evolución, en constante construcción, en constante deconstrucción y en constante mejoría. Eso a veces nos vuelve una incongruencia con patas, porque hay que estar todo el tiempo aprendiendo, corrigiendo y redireccionando el camino hacia donde queremos ir, ¿no? Pero siempre da oportunidades de mejorarte y de crecer. Ahora, la vida finalmente no te pone una disyuntiva, sino que la vida es maravillosa y puedes compaginar, por ejemplo, en este caso, 3 actividades que conoces como actriz, como comunicadora y como modelo. Hipotéticamente, si nomás pudieras hacer una de las 3, ¿cuál harías? Híjole, pues mira, yo creo que si solo pudiera hacer una, la actuación me encanta, pero más que modelo en realidad, ahorita estoy en una faceta empresarial. Pero modelaste, ¿no? O sea, fue Sí, parte de, sí, de tu training, de tu entrenamiento. Exacto, como que en los inicios de mi carrera ahí medio modelaba, pero como buena ex gordita, porque pues yo de chiquita fui muy gordita. Ahorita llegaremos a esa Ahorita parte. llegaremos a eso, estoy segura, pero siempre yo soñé con ser esas mujeres glamurosas y así, que pues yo veía en la pasarela y veía estas modelos de Victoria's Secret y todas esas que estaban así en boom en los 90s. Yo decía, wow, quiero ser como ellas. Entonces, cuando se me presentó la oportunidad de adolescente de empezar a incursionar en el modelaje, pues tomé esas oportunidades, pero me queda claro que por mi estatura, pues para ser modelo tienes que medir mínimo 1,72, ¿Cuánto 1,70. Yo mido 1,65. Entonces me quedé, tengo una estatura muy promedio, no soy chaparra sin duda, pero sí para ser modelo no tengo la estatura suficiente. Entonces se me fueron abriendo las puertas por este camino de la televisión y pues ahí me fui metiendo. Y la verdad es que hoy en día yo creo que actuar, como decía Charles Bukowski, cómo cansa todo el tiempo ser uno mismo. Y actuar te permite a veces salirte de ti, salirte de lo que tú estás acostumbrado a hacer y adoptar otra manera de pensar, de hablar, de moverte, otros gestos, otro tono de voz incluso a veces. Y eso se vuelve muy interesante, me gusta. Yo tuve una vida bien extraña en ese sentido, porque yo soy la pequeña de 4 hermanos. Y mis hermanos me sacan 11, 9 y 7 años. Son Agustín, Santiago, Susana y yo. Entonces yo de chiquita crecí pues con hermanos que estaban entrando a la adolescencia, ¿no? Cuando yo nací apenas iban entrando esos años de adolescentes y siempre teníamos la mesa llena, familia muy grande. Había toda la armonía que puede haber cuando es una familia de ese tamaño, porque obviamente gritos y pleitos y jalones de greña y todo, pero muchísima diversión entre los hermanos. Los 4 hijos de papá y de mamá. Exacto, los 4 de papá y de mamá. Y ya después, cuando yo estaba entrando a la adolescencia, pues mis hermanos que me sacaban 11, 9 y 7 años ya eran adultos, ya estaban completamente en otro momento de su vida, ¿no? Cuando yo tenía 11 años, mi hermana, que era la más próxima a mí, tenía 18 y de ahí 20 y 22. Entonces estábamos completamente en otras edades. Desfasados y me tocó por eso ser como hija, o sea, tener una familia grande y al mismo tiempo ser hija única. Y yo creo que en ese momento, cuando ya me quedo yo como en faceta de hija única, es cuando empieza a haber más tensión familiar entre mis papás, que pues como de pronto pasa, tú te comprometes a hacer algo y realmente puedes pensar que va a ser para toda la vida, pero de pronto llega un momento donde te das cuenta que quizá no es lo que tú esperabas y está bien. Esto es un mensaje muy poderoso para todos los papás que están teniendo problemas y que sienten un remordimiento terrible de que se está desbaratando su familia o de que sienten que de alguna forma le fallaron a sus hijos. No nos fallan. Tienen derecho a equivocarse. Los papás crecen junto con nosotros y se vale. Y los hijos también llega un momento en el que maduramos y aprendemos a perdonar y aprendemos a valorar que nuestros papás, en vez de dar el ejemplo de quedarse junto a de tener que estar juntos y estar peleando todo el día y que haya una tensión terrible en la casa, nos dan el ejemplo de que buscaron lo que les daba paz. Y eso es muy importante también para que los hijos logren aprender desde pequeños. Las peleas eran fuertes entre tu papá y tu mamá, más que eras la chiquita la que estaba en la casa, digo, porque los otros ya tenían una vida ya más hecha, ¿no? Sin duda.
Mira, la verdad me da remordimiento. Creo que lo platicamos en algún momento en el pasillo, yo así cuando nos vimos. Me da un poquito de remordimiento porque estando adentro de la casa, creo que dije algo que estás ahí 24/7, no siempre te das cuenta de todo lo que dices, a veces se te va la onda y hablas como tú hablas y das por hecho que la gente entiende cosas que quizá no entienden, pero en algún momento dije algo, no sé ni qué dije, pero salí de la casa y me decían, oye, y entonces había violencia en tu casa y entre tus papás, y dije, híjole, no, qué vergüenza, qué di a entender con lo que dije. Sin duda, cuando una familia se está desmoronando y los papás empiezan a tener conflicto, pues el ambiente familiar cambia, ¿no? Yo creo que al principio sí, porque cuando tienes esa edad, la vida te pasa. Tú no decides sobre tu vida, tú no decides qué quieres hacer, ni dónde quieres vivir, ni dónde te quieres poner. Sencillamente, la vida te pasa y tú ahí vas como peón en este tablero que tus papás van moviendo las fichas. Entonces, quizá al principio para mí fue muy difícil de entender el por qué mi mamá se estaba yendo, por qué nosotros no éramos suficientes, o yo, que era la única que seguía siendo menor de edad, por qué yo no era suficiente para que mi mami se quisiera quedar con nosotros, pero muy rápido me tomó un par de meses entender que yo tenía que aplaudir la valentía también de mi mamá. Y tenía que aplaudir que una señora que creció en una generación distinta a la que, o sea, con una mentalidad y una educación distinta a la que yo tengo ahora. Claro, por supuesto. Estaba teniendo la valentía de decir, oye, pues no estoy contenta, esto no es lo que quería y yo me merezco también ser feliz. Yo merezco ser feliz. Y ese ejemplo que me dio mi mamá fue mucho más valioso, yo creo, hoy en día para la mujer que soy, que se hubiera quedado conmigo. Claro. Oye, y esos 3 años que te quedas, porque de los 12 a los 15 que tú llegas aquí a México y me refieres, son 3 años sin tu mamá. Le hablabas, no había videoconferencias en aquel entonces. Había Nextel. Le mandaba alertas Claro, cuando quería hablar con ella. Nextel, que un radio. Exacto, era un radio, entonces ahí le mandaba las alertas cuando quería hablar con ella. No, y mira, gracias a Dios por la tecnología podíamos hablar y teníamos esa cercanía y de pronto, de vez en cuando, porque pues ella hizo su vida aquí en México, pero de vez en cuando ella nos iba a visitar también a San Diego y nosotros veníamos a México, vaya, o sea, no la dejé de ver, no le dejé de hablar, no se perdió ninguna relación familiar. Pero sí es difícil porque pues como niña te vas de ser una familia de 6 a quedar 3 personas en la casa y esa es la edad en la que yo entendí por qué una niña necesita a su mamá. Con mi papá soy así hasta la fecha, te consta, hasta tú te lo has encontrado. Me lo he encontrado en un restaurante allá por donde sí, por donde vivimos, por donde vivía. Por donde vivías tú, donde yo vivo. Exacto. El señor un día amablemente dice, oye, no me tires mala onda cuando te diga de quién soy suegro. ¿De quién es suegro? De Eduardo. ¿De qué Eduardo? Videgaray. Y en aquel entonces me caía también Videgaray. Entonces... Y utilicen herramientas que para ellos no estuvieron a su alcance. Cuando nuestros padres estaban creciendo, no existía el concepto de inteligencia emocional. No había esta necesidad y estas herramientas que hoy en día tenemos que te permiten contener a un ser querido y nada más acompañarlo en sus sentimientos, sin juicio, sin absolutamente nada. Vivíamos en una época, yo creo, o vivían nuestros padres en una época en la que los hombres no podían llorar, no podían sentir, no tenían derecho de preocuparse o de externar una preocupación tampoco. Y como mujer, calladita te veías más bonita y no te podías quejar y no podías nada. Y eso yo creo que quien guarda silencio por buscar la paz, inicia una guerra en su interior. Y yo creo que eso estaba pasando con cada uno de los miembros de mi familia, incluida mi mami, que para ella tampoco era fácil decir, oye, bueno, las cosas no me resultaron a mí tampoco, no salieron como yo hubiera querido, pero finalmente entiendo que tampoco es culpa de mis hijos y ellos tienen que vivir su vida. Yo creo que como papá, ambos esperaban que de alguna forma nos metiéramos a defender. Mi mamá quería que la defendiéramos a ella y mi papá quería que la defendiera, pero yo siempre le he dicho, tú decidiste que él sea mi papá, él decidió que ella sea mi mamá, esos p***os. Yo tengo que tener siempre una buena relación con madre y padre para estar bien yo. Y llega un momento donde tú también, como hijo, te toca marcar tu raya y decir, este desmadre
ustedes pónganse de acuerdo, yo soy la hija y yo con ambos me voy a llevar bien. Y no, se necesitan unos huevos para tener esas conversaciones, la neta, con tus papás cuando eres chavita, ¿no? Y sentir que de alguna forma tú estás llevando la batuta emocional en ese sentido, pero a ellos ¿Cómo nadie se los subsanaste enseña. esa bronca con tu mamá? Con el tiempo, yo creo con el tiempo, informándome, leyendo mucho sobre inteligencia emocional, trabajando también en terapia, lo que yo tenía que trabajar. Y en terapia yo nunca he ido con psicólogo, con psiquiatra, con nada así. Yo en realidad iba más con personas que te cuestionan, que te permiten esto que decía Marco Antonio Regil, ¿no? De sanar a tu niña interior. ¡Qué sexy! Todo eso. Ese tipo de terapias cursis donde acabas llorando, abrazando a la niña gordita y dándole ese abrazo que le hizo falta quizá de su madre en algún momento. Porque todos tenemos nuestras historias, todos tenemos nuestros dolores y nuestras heridas. Todos hemos sentido abandono. Todos hemos sentido humillación, todos hemos sentido traición. Entonces, esas heridas son muy válidas y si logras tomar eso para crecerte, para fortalecerte, te conviertes en una persona que siempre se va a crecer ante el castigo y que siempre se va a crecer ante la adversidad. Y yo digo que si tú me enseñas a un buen perdedor, yo te enseño a un ganador imbatible. Y eso lo aprendí en esa ruptura de mis padres. Te voy a decir la verdad, mal hablada siempre he sido. Yo soy partidaria de usar todas las palabras que tenemos en nuestro vastísimo idioma y eso a mí me encanta y me apasiona. O sea, aprender nuevas palabras, incluso si son groserías, me divierte muchísimo. Y la verdad es que precisamente por esto que tú dices, porque mucha gente tiene la imagen de que, ay no, una mujer no puede decir groserías. Hay toda una lista de palabras en nuestro gran idioma que no están disponibles para la mujer, que una mujer no debe utilizar. Estas son las que pueden decir los hombres y estas son las que no deben de decir las mujeres. Y eso a mí me cae. Seguramente ese pinche machismo lo tengo yo y por eso no me gustaba hacer la tele. Pero con base en seguirlos viendo, pues me muero de la risa ya. Pero ¿sabes qué? La verdad es que ese machismo no es algo solo tuyo, es algo que tiene, o sea, incluso mis papás. Cuando yo empecé en el programa, bueno, o sea, también se escandalizaban y cuando yo les dije que quería ser actriz y todas las cosas que yo he hecho en mi vida, casi, dicen, ay, esta niña, qué barbaridad. Entonces, a mí me parecía muy importante porque creo que cada quien tiene su propia lucha. Y si bien yo no soy una mujer que todo el tiempo está hablando del feminismo y que todo el tiempo se está colgando, porque además, si te soy sincera, siento que el movimiento completo aquí en México se ha desvirtuado lo que es el feminismo y lo que significa también. Yo dije, güey, mi lucha y mi forma de abrirnos camino a las mujeres va a ser pararme, así como soy, sin fingir ser otra cosa, sin fingir tener un barrio que no tengo, y aprender este idioma, porque el doble sentido sí lo entendía, pero el albur es algo muy mexicano. Uno de estos cuates son expertos. Además, Eduardo dije, y Estaca son expertos. Además, eso pensé, dije, tengo a los dos mejores maestros para aprender este arte, porque sí es un arte. Se necesita agilidad mental, se necesita inteligencia, se necesita conocimiento, se necesita cultura y creatividad para poder hacer esos chistes y esos dobles sentidos. Y yo precisamente dije, quiero romper estos tapujos de que las mujeres no pueden participar en este juego. Me queda claro que el albur, pues como mujer no te puedes poner a alburear necesariamente con los hombres porque vas a perder. O sea, porque finalmente te estás suicidando, te estás dando un balazo en una pierna, pues porque es... El que penetra es el que gana en el albur. Entonces, y finalmente, si tú ganas, tú pierdes, si ya me entendiste, ¿no? Exacto, exactamente. Y mira, la única manera de alburear bien es haciendo lo que hacía la reina del albur, que albureaba como hombre. Y entras en ese juego donde, vaya, son palabras, no hay una víctima real, ¿no? Pero lo que sí debo de reconocer es que Eduardo y Estaca son muy respetuosos. Nunca se pasan de lanza con nosotras, cuando se alburean son entre ellos. O sea, lo hacen muy bien, son muy caballerosos y saben que hay una línea que ellos no cruzan. Ni nosotras tampoco nos pasamos demasiado con ellos, ¿no? Entonces, sin duda yo sé que fuera del foro de qué importa, yo no me pongo a alburear con hombres, pero poder entender este idioma de los hombres me ha abierto los ojos a conversaciones secretas que mujeres
suceden en sus narices y ustedes ni se enteran. Y eso a mí me pareció revelador. Claro, porque es como un cuarto idioma. Claro, claro. O sea, pasa una tipa y los hombres sabroseándose enfrente de las esposas y así hablando de sus nazis y todo. Y yo cuando empecé a entender y a ver esto dije, órale, de todo lo que se están perdiendo aquí mis comadres por no aprender a hablar este idioma. Entonces, Claro. creo que ahorita muchas mujeres que me siguen y que admiran ese camino que yo he ido abriendo, dicen, qué que esta vieja, por medio de esta vieja, hemos aprendido y estamos sabiendo utilizar y entender estas conversaciones secretas y este idioma secreto de los Claro, por hombres, supuesto. porque se te abren las puertas y sencillamente te da más armas. La información es poder. Francia es tocino. A ver quién entiende eso.